Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar el tema de la clase correspondiente a geografía. ¿Me pueden, por favor, confirmar si ustedes están viendo la proyección de la diapositiva? Y también necesito que me confirmen si es que ahora que voy a poner en pantalla completa, ustedes pueden ver si, por ejemplo, está en pantalla completa. Ustedes pueden ver si Sí se ve, pasa, ¿no? profesor. O sea, pero está Sí se ve. corriendo, corre, Buenas corre, tardes, ¿no? O sea, Normal. perfecto. la Normal. cosa La cosa sí corre, o sea, si estoy pasando Sí, diapositiva profe. y ven. Ah, ya, bien, entonces gracias. Entonces podemos Sí, no, empezar con el tema de hoy, ¿no? Que es cartografía, representaciones cartográficas, que quiere decir la representación gráfica de la Tierra. Mapas, cartas, por medio de estos documentos, mapas, cartas y planos. No sé si, entonces, ya esto nos va a permitir, desarrollar el tema, ¿no? Voy a pasar la diapositiva, ¿eh? Por ejemplo, nos dice allí la cartografía, creo que está un poco, un ratito, me parece, un ratito a salir un poco creo que está muy grande, me parece la pantalla, ¿no? Pues se pueden ver bien, ¿no? No hay problema, ¿no? sí Ya. se ve, profesor. Entonces, ya, entonces la cartografía es la representación gráfica, pues, ¿no? De la Tierra. Es decir, estos son los que dibujan, ¿no? Los mapas, las cartas topográficas, los planos, como ven allí, y eso nos ayuda pues a tener información, ¿no? Entonces la cartografía es un conjunto de estudios de operaciones científicas, nos dice allí incluso artísticas y técnicas, ¿no? Que intervienen en la elaboración, análisis y utilización de representaciones cartográficas. ¿Por qué dice que es una operación científica? Porque a la hora de dibujar, digamos, la representación del relieve, ¿no? Del sitio o espacio geográfico de interés, también nosotros podemos utilizar matemática para las coordenadas geográficas y de esa manera, con datos de latitud y longitud, precisar un punto matemáticamente en la superficie terrestre. ¿Por qué nos dice que es artística? Bueno, ahora ya no, antes de que se desarrollaran todos los software y tecnologías que existen digitales, mayormente los cartógrafos dibujaban a mano estos documentos. Entonces había mucho de artístico, ¿no? Y técnicas se refiere a que se usan símbolos convencionales, es decir, la información que tiene el documento cartográfico es una información simbólica, es decir, de símbolos que es una manera de transmitir información. Nosotros los seres humanos hemos desarrollado una cultura llena de simbolismos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven en la calle el semáforo color rojo, el semáforo, eso de color significa que los autos deben parar. Y en la esquina, por ejemplo, podemos ver que está pintado el suelo, digamos, de la esquina con líneas blancas y negras, lo cual para nosotros eso es el cruce peatonal. Ahí no dice nada, no está escrito cruce peatonal, ni el color rojo del semáforo dice pare, ¿no? Pero ya sabemos que conociendo estos símbolos, conocemos la información. Eso es estamos mencionando. Y por supuesto, todo esto nos sirve para la elaboración y análisis, ¿no? de información acerca del territorio o espacio geográfico de interés. Ahí ven un mapa donde se ve todo el mapa del Perú, se ve todo el contorno del territorio peruano. Ahí pueden ver mi cursor, ¿no? Todo el territorio peruano en un documento cartográfico. La imagen del territorio peruano ha sido reducida hasta poder ingresarlo en este documento. Eso se llama la escala, ¿no? Es una relación proporcional de lo que se ve en el mapa con relación a la realidad del terreno.
En este caso la escala es pequeña porque la imagen ha sido reducida tan pequeña que puede entrar aquí. También tenemos cartas topográficas que son de escala mediana, es decir, aquí nos permite ver curvas de nivel, aspectos del relieve, y en los planos, que es lo que usan los ingenieros civiles, mayormente son escalas grandes que permite ver detalles, o sea, calles, avenidas, o cuando un ingeniero civil te presenta el plano de una casa, puedes ver la cocina, el comedor, etcétera, ¿no? Ahora también tenemos principios cartográficos que son establecidos por este ruso Salichev y que nosotros estamos utilizando, donde nos dicen que la cartografía tiene una base matemática, ¿no? Una base matemática. Esto se refiere pues a que nosotros utilizamos los datos de geometría para las proyecciones y las coordenadas geográficas, que son una ubicación matemática de un lugar, y la escala que estoy diciendo es una representación proporcional de lo que hay en el mapa con relación a la realidad o el terreno. Tenemos aquí que para hacer proyecciones de la Tierra, como la Tierra es un geoide, o sea, su superficie no es plana, sino es convexa, es esférica, ¿no? Entonces necesitamos tener tipos de proyecciones para poder representar las latitudes de 0 Ecuador hasta 90 grados en los polos. Y eso vamos a ver en otro momento con más detalle. Estas representaciones cilíndricas, cónicas y azimutales en posición polar. ¿Por qué nos dice también que otro principio es la representación cartográfica? Porque ya vengo diciendo hace un momento que se utilizan símbolos convencionales. Estos símbolos convencionales, ya les dije, contienen información acerca del terreno o del espacio geográfico. Y además también tenemos la generalización cartográfica, en donde nosotros, por supuesto, elegimos qué aspecto principal y esencial del terreno o del territorio o del espacio geográfico queremos resaltar en el documento cartográfico. Recuerden que la realidad es muy amplia, muy diversa, entonces nosotros podemos escoger un tema de esa realidad para elaborar un documento cartográfico sobre ese tema o mapa temático, también se le llama. Aquí tenemos ahora también tecnologías que se utilizan aplicadas al ejercicio de la cartografía. Ya tenemos mucha tecnología digital, pues software de computadoras, etcétera. Y ahí tenemos entonces el Sistema de Información Geográfica o SIG en sus siglas, ¿no? Este sistema, como ven en el gráfico, articula información de procedimientos, de recursos humanos, del software que se utiliza, el hardware, la computadora física y los datos que se obtienen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que esta información que nosotros podemos obtener mediante estas tecnologías que se aplican a la cartografía, nos permiten, cuando uno ve la lectura, dice, nos permiten especialmente son útiles en lo que concierne al levantamiento, captura y tratamiento de datos. Levantamiento es una palabra que se usa en geografía y especialmente en cartografía porque se refiere a levantar datos, a levantar información. A eso se refiere el levantamiento. Obtener, levantar datos del territorio, del espacio geográfico de interés. Ahora, toda esa información que estamos levantando y procesando con los software, ¿para qué son útiles? Para el análisis de esta información espacial del espacio geográfico y también, por supuesto, vamos a ver que en el caso del Sistema de Información Geográfica SIG, esta utilización del hardware y software, ¿no? Y procesar estos datos geográficos obtenidos, nos sirve pues para resolver problemas complejos de planificación y gestión territorial. ¿A quién le compete planificar y gestionar el territorio? Al Estado peruano a través de las diversas organizaciones jerárquicas que tenemos, por ejemplo, el gobierno nacional, el gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Ese gobernador de un territorio, de una región, y también a los gobiernos locales, como caso de alcaldes de municipalidad provincial y distrital. Como ellos tienen el manejo y la autoridad del Estado en esos espacios territoriales organizados administrativamente, que es el gobierno nacional, gobierno regional y local,
Ellos necesitan esta información del espacio geográfico que tienen a su cargo para poder, pues, desarrollar, planificar y gestionar el territorio, siempre dentro del marco del proyecto de desarrollo nacional. También tenemos la percepción remota o teledetección. Tele es un prefijo griego que significa lejos, o sea, detectar de lejos, quiere decir teledetección. ¿Qué aparato nos ayuda a detectar lejos? Como ven en el dibujo, los satélites que están alrededor de la Tierra toman imágenes satelitales también de aspectos del territorio. Esta técnica entonces de percepción remota, utilizando aparatos instalados pues en plataformas espaciales, nos permite obtener imágenes de la Tierra y nuevamente estas imágenes y esta información son muy útiles pues para contar con la reflexión y contar con la, digamos, información detallada que se suma como un elemento importante para la información que maneja el sistema de información geográfica, ¿no? O sea, también suma con datos allí. Y por último tenemos fotografías aéreas o fotografías aéreas tomadas por un avión o por un dron, como ven aquí en el dibujo. O sea, son fotografías aéreas del territorio de interés, o sea, el espacio geográfico de interés. Y estas fotografías sí son, como son fotos del relieve, permiten a los cartógrafos pues empezar a dibujar las cartas, los documentos cartográficos, es decir, poder plasmar los aspectos de cartografía topográfica. Topográfica significa representación del relieve. Por ejemplo, en el relieve encontramos cordilleras, mesetas, valles, ¿no? A eso se refiere con cartografía topográfica. También puede servir para el catastro, o sea, para la división territorial del área urbana, de la zona rural, ¿no? O sea, el ordenamiento territorial. Y todo esto nuevamente se suma para tomar decisiones con relación al entorno o espacio geográfico. Bien, ahí tenemos esto. Ahora pasamos al tema, perdón, de mapas. ¿Qué es un mapa? ¿No? ¿Qué es un mapa? Bueno, el mapa, como bien menciona aquí, es una representación gráfica. Estamos pues hablando de cartografía, ¿no? Representa gráficamente la Tierra, pero una representación reducida, o sea, una imagen de la realidad reducida a escala pequeña para que ingrese en el documento. Por ejemplo, este es el mapa del Perú, ¿no? Y aquí vemos un mapa topográfico, o sea, de las formas del relieve que atraviesan el estado peruano, como es la costa desértica, la cordillera de los Andes y la zona de selva. Es importante tener presente, pues, que en estos mapas también nos da información general, nada más, no da información general, no detallada. Porque, por ejemplo, aquí también vemos otro mapa temático de las tres regiones, costa, sierra y selva, también escala pequeña, o sea, pequeña es la imagen para que ingrese en este documento de todo el territorio peruano, que en la realidad es 1.285.000 y tantos kilómetros cuadrados, ¿no? Pero como hemos reducido su imagen para que ingrese en este documento, también nos permite ver el contorno o forma del Perú, ¿no? Como país. Pero en este mapa temático de escala pequeña, yo no puedo ver detalles, puedo ver generalidades, la forma, las regiones donde están. Pero si yo me preguntara, a ver, quiero ver Lima, yo no podría ver, diría, pues Lima está por aquí. Peor si yo quisiera decir que quiero ver dónde queda ubicado el centro preuniversitario, en la sede central, no podría ver la ciudad universitaria de San Marcos aquí porque la escala es tan pequeña que no me permite ver detalles. Quiere decir que para ver estos detalles, por ejemplo, la ciudad universitaria, tendríamos que pasar a una escala grande, que es la que se utiliza en los planos. Pero ahorita estamos viendo solo mapas. Y vuelvo a repetir, el mapa es una representación gráfica reducida, no sea a escala pequeña, generalizada, se ve contornos, generalidades, y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano, que esto es un plano, ¿no? En donde se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos seleccionados.
Eso quiere decir entonces que los mapas son útiles de acuerdo al tema de interés. Entonces, según el tema, hacemos un mapa temático. En cambio, el topográfico nos muestra el relieve y también se le llama mapa base, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el relieve y ahí yo puedo tener algunas curvas de nivel, por ejemplo, en este mapa topográfico, y sobre ella levantar, pues, información o colocar información temática de interés. Ujú. Bien, ahora pasamos al mapa temático. El mapa temático, como su nombre lo dice, resalta un tema de interés, ¿no? Entonces, así de esa manera podemos nosotros representar los temas que nos interesan en ese momento. Temas como población, región, economía, actividades económicas, etcétera. Entonces pasamos a lo que se llama mapa, ejemplo de mapa temático. Acá han puesto tres, pero en la separata tenemos más ejemplos, ¿no? Y sería bueno seguir viéndolos, ¿no? Por eso ustedes deben tener la separata, digamos, cerca para consultarla conforme voy explicando. Por ejemplo, este mapa climático, ¿no? Bueno, representa la distribución de los diversos climas sobre el territorio peruano. Mapa edáfico representa los tipos de suelos y distribución de tipos de suelos en el territorio peruano. Mapa etnolingüístico, etno es pueblo, lingüístico, quiere decir que en este mapa nos representa la distribución de las diferentes lenguas que se hablan en el Perú. Recuerden que el Perú es un país pluricultural y multilingüístico, o sea, hay más lenguas, no solo el español, castellano, sino el quechua, el aymara, etcétera, ¿no? En la selva el shipibo coníbo, etcétera. Entonces tenemos también un mapa de distribución de lenguas. También en la separata nos dice, tenemos un mapa político donde se puede representar la organización política administrativa del territorio, o sea, los departamentos o regiones. Tenemos mapa, por ejemplo, metalogénico o metalogenético, que es un mapa donde se representa la distribución de zonas mineralizadas, de minerales económicos en el país. Tenemos un mapa poblacional o demográfico. Demo es pueblo en griego, ¿no? Entonces, un mapa poblacional que representa cómo se distribuye la población en el territorio peruano en áreas que podemos clasificar como áreas urbanas, áreas rurales, o etcétera. También tenemos mapas de pobreza, que también se les llama económicos, porque allí podemos detallar la ubicación y distribución de las zonas de pobreza en el país y a la vez mostrar la desigualdad social y económica que existe, ¿no? Mapa hidrográfico, hidro es agua. Entonces, en este mapa hidrográfico se muestra la distribución de aguas continentales y sus respectivas, dice, redes de drenaje. La palabra drenaje significa circulación del agua, o sea, las diferentes respectivas redes de circulación del agua, o sea, drenaje, por ejemplo, bajo la forma de ríos, etcétera. También tenemos mapa crenológico. Ojo, creno, no crono, ¿ah? Crenológico se refiere a la distribución de fuentes termales, o sea, de aguas termales o termomedicinales. Mapa climático, ya vimos. Mapa orográfico. Orográfico, oro significa cordillera, montaña. Entonces representa la distribución de cordilleras y montañas en el territorio. Mapa criogénico. Crío es de hielo, criogénico. Representa la distribución de los glaciares en el territorio peruano. Mapa agrostológico, que representa la distribución de pastos naturales y a la vez son asociados a la actividad ganadera, ¿no? Bien, principales elementos de un mapa. Aquí podemos ver los elementos de un mapa. Todos los mapas tienen elementos como son la escala cartográfica que se ve aquí, o sea, cuánto es la escala numérica y gráfica que indica la reducción de la imagen para poder verla aquí. También la proyección cartográfica, y vamos a ver qué tipo de proyecciones, cónica, cilíndrica, etcétera. Y símbolos convencionales, que son las que vemos aquí en el recuadro, que son los que, les vuelvo a repetir, cada símbolo tiene un mensaje, ¿no? Un significado. Entonces, ahora una vez que tenemos estos tres elementos del mapa, proyección, símbolo cartográfico y escala, pasamos a lo que son las proyecciones.
Proyección cartográfica significa teniendo en cuenta que la superficie terrestre no es un plano, sino es una superficie curva, ¿no? Es geométricamente imposible representar exactamente una superficie convexa o curva en un plano. Totalmente, no se puede en un solo plano. Entonces necesitamos utilizar las proyecciones para poder representar bien sectores de esta superficie, en este caso tomando en cuenta la latitud, que es la zona ecuatorial, hasta los polos, que es de 0 grados en Ecuador o 90 en los polos. Entonces vamos a ver que podemos utilizar tres tipos de proyecciones que nos permitan ver tres sectores de esa latitud, o sea, de 0 a 30 grados, de 30 grados a 60 grados o latitudes medias y de 60 a 90 grados. Entonces necesitamos estas tres proyecciones que estamos viendo aquí, la proyección cilíndrica, la proyección cónica y la proyección azimutal, ¿no? Esta proyección azimutal es un plano tangente a los polos. Aquí vamos a ver que en la proyección cilíndrica nos permite ver que imaginariamente la Tierra dentro de un cilindro, el plano tangente que se forma es en la zona ecuatorial. Y esto va de 0 en Ecuador a 30 grados al norte y 30 grados al sur. Después vemos que lo que falta de 30 a 60 se puede obtener con una proyección cónica, donde imaginariamente la Tierra está dentro de un cono y las paredes de este cono, por decirlo, hacen tangente con sectores de la Tierra que van desde 30 a 60 grados. Y para lograr lo que nos falta de 60 a 90, usamos la otra proyección que es azimutal, donde podemos ver mejor estas representaciones, digamos, de 60 a 90 grados. Veamos cada una. Vamos a empezar por la cilíndrica, por esta proyección. Mm, La proyección cilíndrica nos dice, se obtiene, pues, al proyectar la superficie esférica, bueno, superficie terrestre esférica, sobre un cilindro, ¿no? El cilindro que hace secante o tangente en la esfera. Pero ¿en dónde hace tangente? He dicho de 0 grados Ecuador a 30 grados al norte y 30 grados al sur. Entonces el paralelo de contacto es el Ecuador. Este cilindro, como ven, se desenrolla y forma este planisferio con donde se ven los meridianos o líneas verticales y los paralelos o líneas horizontales. ¿Cómo vemos estos paralelos y meridianos en esta proyección cilíndrica? Lo vemos, dice acá, los meridianos, o sea, las líneas verticales, quedan como líneas paralelas separadas entre sí por distancias iguales, o sea, equidistantes, los meridianos. Pero los paralelos, que son las líneas horizontales, son líneas rectas paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente, pero existe mayor distanciamiento, o sea, una separación desigual entre ellos a medida que se alejan del ecuador. O sea que conforme vamos más allá de 30 grados, estas líneas horizontales no son equidistantes, son más bien distanciadas por diferentes distancias y esto hace que más allá de los 30 grados, tanto al norte como al sur, la imagen que se representa se deforme. Por eso que en este caso esta proyección cilíndrica es útil para latitudes de 0 a 30 grados norte y sur. Acá nos dice, existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos, o sea, conforme nos vamos a los polos se deforma más la imagen. Y no es posible representar en el mapa latitudes por encima de 80 grados, o sea, no se puede representar aquí en la proyección cilíndrica el polo, solamente llega a máximo 80, los polos son 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hace plano tangente en esta zona ecuatorial y no hay manera de proyectar los polos sobre este plano. Los polos se proyectan, se van yendo hasta el norte-sur. Entonces, la limitación que presenta esta proyección es que máximo es de 0 a máximo 80 al norte y 80 grados al sur. Bien, ustedes pueden ver allí, este, en la separata pueden ver un hombrecito, ¿no? Que está ahí dibujado en estas meridianos y paralelos de la proyección cilíndrica y van a ver que el hombrecito está más pequeño, pero proporcionado en la zona central, o sea, de 0 a 30. Conforme se va más al norte, vemos al hombrecito con la caja torácica más grande y las piernas cortas.
o sea, ya deformado. Y conforme nos vamos al sur, hacia los polos, vemos el hombrecito deformado, con piernas largas y tórax corto, ¿no? O sea que la imagen está deformada. ¿Por qué está deformada? Porque no hace tangente, ya estamos lejos del área tangente que es de 0 a 30 grados. ¿Y qué pasa entonces cuando queremos representar distancias de mayores, ¿no? Ahí vamos a ver. Pero hay una variante de esta proyección cilíndrica, ¿no? Una variante. Esta variante es esta que vamos a ver, la proyección UTM, perdón, acá. La proyección UTM o Universal Transversal Mercator. Esta proyección UTM se usa como una variante porque también ahora vemos que el cilindro está como echado, ya hace plano tangente en la zona de los polos de los cruces de meridianos. Por lo tanto, aquí la proyección va a ser diferente. Por ejemplo, acá nos dice la proyección UTM, Universal Transversal Mercator, es cuando el cilindro es tangente al globo en un par de meridianos, o sea, aquí. Meridianos son estas líneas de polo a polo, ¿no? Recuerda. Meridianos opuestos. En este caso, el mundo se va a dividir, según el planiferio de UTM, en 60 usos horarios con 6 grados de amplitud cada uno. O sea, me está diciendo que de aquí de 0 hasta 60, y ahí viene el reticulado que conocemos, ¿no? Y acá están las coordenadas de latitud, y así podemos ver también esta formación, digamos, o esta, digamos, posibilidad de representar la Tierra también en estas coordenadas UTM, como viene pasando, ¿no? Acá lo dicen, el territorio peruano se está utilizando esta proyección UTM desde 1958, creo, y está casualmente comprendido, por ejemplo, el Perú entre los 17, 18, 19, cuyos meridianos, o sea, estamos hablando de meridianos 17, 18 y 9, y los meridianos y centrales son el 81, 75, 69 grados, ¿no? Bueno, este es un dato, ¿no? Pero ya la idea principal es que esta proyección UTM es el cono echado, haciendo tangente en la zona de los polos. Luego tenemos que, vuelvo a repetir, que la proyección cilíndrica, la anterior también esta que hemos visto, nos permite representar la Tierra de 0 Ecuador a 30 grados. Ahora con esta proyección cónica vamos a hacer lo que sigue, de 30 a 60 grados. Pero ¿cómo podemos, o cómo es que podemos hacer esto, ¿no? También imaginariamente, si se considera un cono con el vértice, por ejemplo, en un punto de prolongación del eje terrestre, aquí, el vértice, y de este eje sale las paredes del cono, por decir, se proyectan los conos y hacen plano tangente en la superficie terrestre. O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Están los contornos del cono, o chocan o hacen tangente aquí en esta parte de 30 a 60 grados. En este caso, el cono está haciendo tangente entre 30 y 60 en la zona del hemisferio norte. Si nosotros quisiéramos hacer de 30 a 60 grados en el sur, tendríamos que tener que el cono va a estar invertido, ¿no? O sea, acá estaría el vértice y aquí saldrían las paredes, ¿no? Nuevamente, esto nos presenta de que la imagen puede estar mejor representada entre 30 y 60, como ven el hombrecito, y vamos a ver que más al norte la imagen se deforma, ¿no? Alargada, y hacia el sur se pone más ancha. Por lo tanto, esa no es lo mejor, ¿no? Lo mejor de esta proyección cónica es visualizar mejor la imagen en el plano tangente que se forma entre 30 y 60 grados. Veamos las características. Los meridianos se presentan como rectas que se dirigen a los polos. Los meridianos son estas líneas casi verticales. Los paralelos se distribuyen en forma equidistante. O sea, los paralelos se ven aquí como estos semicírculos. Se separan en distancias iguales. Y representa con mayor precisión esta proyección cónica latitudes medias. Medias le dicen porque de 0 a 90, medio es 30 a 60, ¿no? La mitad. Es dividido en tres partes, ¿no? Es representada por bueno, latitudes medias que van de 30 a 60 grados, esto tener presente, y se recomienda por un sector, representada por un sector circular, pero nunca completo, claro, pues porque estamos proyectando para poder representar la zona de interés que es de 30 a 60. Y ahora tendríamos
La otra parte, la otra proyección que nos va a permitir completar de 0 a 90 es, cónico va de 30 a 60, nos falta el 60 a 90. Pero para hacer 60 a 90 tenemos que hacer una proyección azimutal en posición polar, donde hay un plano tangente al polo, ¿no? El polo plano tangente a la Tierra, pero en la zona polar. Como ven aquí en el dibujo, está haciendo un plano imaginario tangente en el polo norte, y entonces sobre ese plano tangente se proyectan los meridianos y los paralelos. Y entonces veríamos que este es el polo norte. Si yo volteo este plano y lo pongo frente a ustedes como si fuera vertical, entonces proyecto este hombrecito acá del polo, lo pongo acá en el centro porque he puesto la proyección horizontal. Entonces voy a ver de que el hombrecito tiene mejor imagen proporcionada en la zona ecuatorial, perdón, en la zona polar, porque este es el polo norte y este es el polo. El hombrecito está parado acá. Y después volteamos el decanto esto y se va a ver acá. Entonces, cuando vemos la proyección de las líneas como meridianos y paralelos, ¿cómo veríamos los meridianos, que son esta línea de polo a polo? Lo veríamos así como diámetros, ¿no? Radiales. ¿Y cómo veríamos los paralelos, que se ven así como semicírculos? Se verían como círculos concéntricos, ¿no? Estos serían como lo dice acá, ¿no? Los paralelos, y estas líneas radiales son los meridianos. Bien, entonces, con esto tendríamos las tres proyecciones. ¿Alguna pregunta allí? Porque realmente esto vamos a pasar a avanzar, pero vuelvo a repetir. La proyección cilíndrica nos permite proyectar mejor la imagen que hace tangente en 0 a 30 grados, al norte y sur. La proyección cónica nos permite hacer el plano tangente de entre 30 y 60, y esa sería la zona mejor representada en la imagen. Por ejemplo, Canadá, ¿no? Canadá puede estar aquí, pero si yo quiero representar Perú, tendría que usar esta proyección cilíndrica porque Perú está en la zona ecuatorial. Ahora, ¿qué pasa con la zona de los polos? Eso se tiene que hacer con esta proyección, como dije, azimutal en posición polar, donde hace tangente en el polo. Si fuera el polo sur, el plano tangente tendría que estar acá abajo, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta ahí para pasar a los símbolos, alguna consulta ahí. También estoy siguiendo la separata, por si acaso, con ustedes, es algo recomendable. Bien, no sé, no hay preguntas, entonces avanzamos. Me dicen, aprenden el micro, profesor, uno quiero hacer una pregunta, no, nadie se molesta, ¿no? Bien, eh, ya había adelantado un poco esta característica de los símbolos, ¿no? Que son este, imágenes o símbolos que tienen información, contienen información. Cuando uno conoce los símbolos, conoce la información, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, dice acá, los símbolos cartográficos son símbolos que se emplean en una representación cartográfica para representar diversos elementos que se encuentran en la superficie. Claro, no podemos dibujar todo, pero podemos poner los símbolos para saber la ubicación, ¿no? Que representa según el símbolo. Por ejemplo, aquí vemos una carretera, dice red vial nacional, una línea roja gruesa, y eso significa que la pista es asfaltada, ¿no? O vemos un avión grande y dice el aeropuerto internacional. Según uno más pequeñito, va a tener otra categoría. Característica de los símbolos es que son convencionales o estandarizados. ¿Qué significa eso? Que estos símbolos son un acuerdo internacional, es decir, todos los documentos, al menos de la cultura occidental, ya tienen esta simbología que permite entender, ¿no? O sea, se utiliza por igual a nivel de todo el mundo, digamos, de cultura occidental. Son signos que sintetizan información. Claro, un símbolo tiene información y lo sintetiza con el símbolo, que en poco espacio le permite al receptor decodificar, interpretar y comprender el significado del símbolo. De tal manera que cuando uno ve los símbolos entiende el mensaje, y eso significa que el símbolo se convierte en un lenguaje visual. O sea, nosotros vemos el símbolo y entendemos el mensaje, ¿no? Es la idea, ¿no? Bien, y tenemos también que se encuentran inmersos en la leyenda. La leyenda es este recuadro que vemos, se puede ubicar en los mapas en un sector inferior para poder ver la información de los símbolos, ¿no?
Bien, pasamos ahora a la escala. No sé si hay una pregunta, ya saben, pueden pedir la palabra, ¿no? Bien, la escala ustedes la conocen, pero no con el nombre escala, pero la conocen. Ustedes tienen celulares, todos los chicos, todas las personas tienen celulares, ¿no? Todos, pues, los mayores, todos tenemos celular. Y el celular tiene una cámara, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Una cámara. Entonces ustedes ponen la cámara y ven la pantalla del celular. Entonces, y si ustedes le dicen, por ejemplo, un amigo le dice, tómame una foto acá al lado de no sé, pues este monumento, ¿no? Y le dice, tómame la foto, pero quiero aparecer el cuerpo entero con el monumento a mi costado. Entonces ustedes se alejan un poco y van a ver en la pantalla de la cámara a su amigo parado con el monumento, ¿no? Al lado del monumento. Ahora, lo que quiero que se den cuenta es que en la cámara, la imagen que ustedes están viendo de su amigo al lado del monumento es una imagen pequeña, reducida de la realidad, porque la realidad es tu amigo parado al lado del monumento. Pero ¿cómo vamos a tomar una foto de la realidad exactamente del mismo tamaño? Tendríamos que tener una pantalla del tamaño de la persona, pero para eso se hace la escala, para reducir la imagen y meterla ahí, aparezca en la pantalla del celular y poder tomar la foto. Ahora, a veces puede pasar esto también que ustedes conocen. ¿Qué tal si la persona le dice, ya me tomaste la foto y ahora quiero que pongas zoom para agrandar mi imagen? Yo quiero que se me vea de la cintura para arriba, para que se vea mi camisa, no sé, mi cara, ¿no? Y entonces ustedes hacen zoom, tocan la pantalla y agrandan la imagen. Cuando ustedes agrandan la imagen de su amigo, como para ver de la cintura para arriba, es tu amigo, pero su imagen es más grande y eso te permite ver detalles, capaz los botones de la camisa, etcétera. Cuando estaba en escala pequeña, cuerpo entero, yo no podía ver detalles de su camisa. Ahora que lo agrando la escala, la imagen, entonces puedo ver detalles. A eso se refiere la escala. De acá nos dice, la escala es la razón o equivalencia entre dimensiones en el mapa, por ejemplo, entre dimensiones que ustedes ven en su celular, pero en este caso en el mapa, carta o plano, y la superficie terrestre real que representa, o sea, el tamaño de real en la vida real. Esta relación entonces entre mapa y el terreno, ¿no? La elección depende de la escala, depende principalmente del propósito del documento cartográfico y puede tratarse de escala numérica, que vamos a ver en forma de fracción, o gráfica en forma de una regla. A ver, vamos a evaluar y conocer esta escala numérica que vienen preguntas de los exámenes, que no es difícil, pero hay que tenerlo presente. La escala numérica se representa o se escribe mediante una razón o fracción numérica. Por ejemplo, 1/5 millones. ¿Qué significa 1/5 millones? Un centímetro en el mapa equivale a 5 millones de centímetros en el terreno. Vuelvo a repetir, la relación 1 es un centímetro en el mapa, equivale a 5 millones de centímetros en el terreno, en este ejemplo. Esto varía, ¿no? Puede ser 1 en 1 millón, 1 en 500.000, etcétera, ¿no? Pero acá está en 5 millones, ¿ya? Hay que tener presente. ¿Cómo yo puedo imaginar 5 millones de centímetros? Mejor lo convierto a kilómetros y me hago mejor la idea. ¿Cómo convierto esto de centímetros a kilómetros? Corriendo 5 espacios a la izquierda, ¿no? 5 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y me va a quedar 50. Eso quiere decir que un centímetro en el mapa es igual a 50 kilómetros. Vuelvo a repetir, para convertir centímetros a kilómetros, uno corre 5 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, queda 50. Entonces quiere decir que en esta escala 1 en 5 millones, un centímetro en el mapa equivale a 50 kilómetros. Un centímetro en el mapa que estamos viendo con una regla de centímetros ponen ahí encima de cualquier parte de ese mapa de 1 en 5 millones y pueden ya asegurar que en ese mapa, con esa escala de 1 en 5 millones, un centímetro equivale a 50 kilómetros de la realidad. Un centímetro en el mapa equivale a 50 kilómetros de la realidad o del terreno. Pero estas escalas varían. Por ejemplo, acá abajo, acá sí tomen nota porque esto pueden preguntar también. Es bueno memorizarse estas dos escalas. Que la Carta Nacional del Perú se dibuja a escala 1 en 100.000. Un centímetro en el mapa igual a 100.000 centímetros en el terreno. Y el mapa oficial del Perú, es decir, el mapa donde se dibuja todo el territorio peruano, ese es un mapa de escala oficial. La escala oficial, siempre tengan presente, es 1 centímetro sobre 1 millón de centímetros, o sea, 1 en 1 millón. Atentos, ¿cómo convierto, por ejemplo, en la carta un centímetro, 100.000 centímetros, lo puedo convertir en kilómetros? Sí, corro 5 espacios. Si yo corro 2,
me queda metros. Si corro 5, a la izquierda me quedan kilómetros. Entonces voy a empezar corriendo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me queda 1. Quiere decir que 1 centímetro en el mapa es igual a 1 kilómetro en el terreno. Y si lo quiero hacer en metros, pues, separo 2 nomás. 1, 2 y me queda 1/1000. Lo cual quiere decir que 1 centímetro en el mapa es igual a 1000 metros. Bueno, 1000 metros es 1 kilómetro. No hay problema. Y acá en la escala oficial 1 en 1 millón, igualito, ¿no? 1 centímetro en el mapa equivale a 1 millón de centímetros en el terreno. Corro los 5 espacios para ponerlo en kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5. Me queda 10. Lo cual quiere decir que 1 centímetro en el mapa equivale en el terreno a 10 kilómetros, ¿no? Según esta escala 1 en 1 millón. ¿Queda claro? Entonces esa es la jugada. Ahora la escala se puede, numérica, esta es la escala numérica, ¿ya? Numérica. Se puede, esta es la escala gráfica que es como una regla. Es más fácil todavía la escala gráfica, porque en la escala gráfica es como una regla dividida en segmentos de centímetros, como una regla dividida en centímetros. Pero lo interesante es que esta escala gráfica ya te dice en una parte del gráfico de la escala, en una parte del inicio que se llama talón, te dice 1 centímetro es igual, en este caso, a 10 kilómetros. En este caso de esta, ¿puedo hacer 1,50 centímetros? Sí, pero una vez que elijo esta distancia o lo que representa este centímetro, ya no lo puedo variar, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, te dice el talón, te dice que 1 centímetro en esta escala equivale a 10 kilómetros. Entonces, 1 centímetro, 10 kilómetros. 2 centímetros, 20 kilómetros. 3 centímetros, 30 kilómetros y así. ¿No? Entonces es más fácil porque esta escala la pueden poner como una regla en el mapa y ven la distancia y si hay 2 centímetros del pueblo A al pueblo B, quiere decir que está a 20 kilómetros, ¿no? De distancia, porque la escala así te lo está diciendo. Ahora, a la variante de la escala numérica que hemos dicho que es una fracción, también hay una fórmula que quiero que vean y se utiliza. La fórmula es 1/x, que es la escala numérica, o sea, 1 en 1 millón, 1 en 100.000, igual a la distancia en el mapa sobre la distancia en el terreno, ¿no? Igual a la distancia en el mapa sobre la distancia en el terreno. Acá es interesante ver que, por ejemplo, 1/x, la escala siempre es en centímetros, 1 millón, 2.000, 100.000 centímetros. Y la distancia en el mapa, en la realidad, es que se representa en centímetros, y la distancia en el terreno, más bien uno del terreno no ve centímetros, uno ve metros o kilómetros. Entonces, en distancia de terreno podemos tener metros y kilómetros. Ahora, esto es una fórmula para resolver, ¿no? En el CAR dice, para calcular la escala se tienen en cuenta tres valores, ¿no? La longitud del terreno, la longitud en el mapa y la escala, ¿no? Empleada en eso. Entonces, acá hay tres posibilidades de ejemplo de problemas, ¿no? Una es que te den la escala, o sea, 1 en 500.000, te den la distancia en el mapa en centímetros y te dicen calcula la distancia en el terreno. Es una regla de tres simple, se puede hacer eso, pero teniendo en cuenta las mismas unidades, ¿no? Centímetro con centímetro. También yo puedo tener que me digan, me dan el dato de escala, me dan el dato de distancia en el terreno en kilómetros y me dicen averigua la distancia en el mapa en centímetros. También se puede hacer. Y el tercer y último caso es que me den el dato de distancia en el mapa y nos dan el dato de distancia en el terreno y nos dicen averigua, calcula la escala. Esas tres son posibilidades. Por ejemplo, podemos ver, atentos, en el ejercicio número 3 que tenemos, en la separata, el ejercicio número 3. Podemos correr aquí para ver. 1, 2, 3. Ya, el ejercicio 3, atentos, todos miren ahí, si tienen su separata mejor, ¿no? Nos dice, nos dice, vamos a resolverlo con esa fórmula de la escala, ¿no? Nos dice, un grupo de viajeros está en la ciudad de Paracas y opta por emprender un viaje en barco a las Islas Ballestas. Con el propósito del viaje revisan un mapa diseñado a escala 1 en 250.000, ya te dieron ese dato, 1 en 250.000. Y determina que la distancia entre su ubicación y las islas, ínsulas significa islas, ¿ya? Ínsulas, islas. La distancia en el mapa entre las islas y donde están ellos es de 9 centímetros. Lo cual, ¿cuál es la distancia en kilómetros que los visitantes deberán recorrer? Ya, ¿cómo hacemos? A ver, planteamos la fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Em, la fórmula es esta, 1/x, que es la escala 1 en 250.000,
sobre distancia en el mapa, que es 9 centímetros, y nos piden averiguar la distancia en el terreno, X. Dividimos, multiplicamos en aspa y dividimos, ¿no? Entonces, a ver, atención. A ver, si un centímetro, o sea, un centímetro en el mapa es igual a 250.000 centímetros, lo que yo quiero saber es cuánto representa en el terreno 9 centímetros. Entonces voy a convertir. A ver, ¿cuántos kilómetros podrá ser en realidad 9? Si representa 9 centímetros, yo tengo que convertir esta unidad primero. 1/250.000 centímetros. ¿Cómo convierto estos centímetros en kilómetros? Dijimos, corriendo hacia la izquierda 5 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, acá en el 2 pongo un puntito. Entonces quiere decir que en esta escala, un centímetro en el mapa equivale a 2.5 kilómetros. 2.5 kilómetros. Si un centímetro equivale a 2.5, 2 kilómetros y medio, 2.5 kilómetros, ¿cuánto valdrá 9 centímetros en la realidad? ¿Cuál será el terreno? La distancia. Entonces ya estoy centímetros, ya. Entonces yo puedo decir, si un centímetro es 2.5 kilómetros, multiplico por 9, ¿cuánto me sale? Para saber la distancia en kilómetros. 1.1, o sea, 2.5 kilómetros por 9, porque un centímetro vale 2.5 kilómetros. ¿Cuánto será 9 centímetros? Lo multiplico, me sale la letra D, ¿no? D, la respuesta sería que 9 centímetros equivalen en el terreno 22.5 kilómetros. 22.5 kilómetros. ¿Quedó claro cómo se resolvió? ¿Mm? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ya tenemos la respuesta de 22.5. Nuevamente repito, esta escala yo la convierto en kilómetros, corro 5 espacios, 3, 4, 5, me queda 2.5, ¿qué? Ya no centímetros, 2.5 kilómetros. Si un centímetro es 2.5 kilómetros, 2 kilómetros y medio, ¿cuánto será 9 centímetros? Lo multiplico por 9 y me sale 22.5. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Mm? Pregunten si tienen una duda. Todo Otra claro. forma, a ver, No, todo claro, Diego. Puede continuar. Está está, entendible. está claro. Sí, otra forma es haciendo la regla 3 simple, ¿no? Miren, ve, acá. Otra forma sería, ahí fue rápido, ¿no? Pero ya, acá es 1/250.000, ya, centímetros. Distancia en el mapa, 9 centímetros, negro. O sea, centímetro con centímetro. ¿Cuánto es la distancia en el terreno? Otra era multiplicar, ¿no? 250.000, ¿no? Por 9, que me sale una cantidad alta, y después corro 5 espacios a la izquierda y me va a salir 22.5 kilómetros. También podría hacer así. También, ¿no? Pero fue una Vuelvo a pregunta. repetir. ¿Mm? Una pregunta, disculpe. Mira, sí, sí. El que Sí, usted... claro. ¿Ah? ¿Cómo? No, estoy queriendo preguntar una cosa. Pregunta, pues. Ya, el que usted corra 5 espacios Espacios. adelante es A la izquierda. ajá. Eh, sí, Me por eso. queda A la de izquierda es para. centímetros, me queda kilómetros. Si Ok, yo profe, corro de gracias. kilómetros 5 espacios a la derecha, 5 ceros, me quedan centímetros, pues, inverso. Ya, por eso, gracias. ¿Mm? ¿Cómo? No, gracias. Ya, gracias. Ah, ya, ya, eso es todo. Y cuando tú quieres convertir centímetros a metros, dije, corres 2 espacios nomás y te quedan Ok, metros. gracias. Sí, eso es lo único que hay que recordar. Bueno, continuamos entonces la carta topográfica. La carta topográfica, aquí vamos a tener, hemos dicho que el mapa, carta y plano. Ya hemos visto los mapas. Ahora veamos la carta topográfica. Las cartas topográficas muestran fundamentalmente, nos dice planimetría. ¿Qué entendemos por planimetría? Longitud y latitud, ¿no? Y también nos muestra altimetría. ¿Qué significa altimetría? La metros sobre el nivel del mar, ¿no? En la zona que representa. Completando estos datos con la toponimia. ¿Qué es toponimia?
es el origen del nombre del sitio, del relieve. Topo es relieve y nimia de nombre. El origen del nombre de ese lugar, el nombre del relieve. O sea, los nombres tienen un origen. Por ejemplo, en el valle, estamos hablando del río Rímac, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la toponimia? ¿De dónde sale el nombre Rímac? Según los españoles, recuerden la conquista y recuerden que las sociedades prehispánicas no tienen escritura. Ese es el problema, pues, ¿no? Los incas ni los preincas tuvieron escritura. Por eso que sabemos cosas o dos cosas, por medio de la arqueología, que estudia los restos materiales, o por medio de los españoles que escribieron crónicas, ¿no? De lo que fueron viendo. Pero por supuesto no entendían mucho, pero escribían pues lo que veían, o lo que les decía la gente. Entonces, según el dato que tenemos, cuando los españoles vienen acá a la costa y se van a Pachacamac, entonces Pizarro manda pues a Hernando Pizarro viene al valle, acá al valle del Rímac, ¿no? Pero viene y encuentra al curaca, un curaca inca que era Taurichusco, y le pregunta al curaca, ¿y este sitio cómo se llama? Y él le dice, se llama Limac, Limac. ¿Y qué es Limac? Le dice, es el dios Limac es el dios del río que habla, que es un río que habla a gritos, dice. El dios Limac habla a gritos. O sea, la idea de que habla es porque el río Rima, pues en enero tiene más caudal y seguramente arrastra más rocas, etcétera, y para ellos eso era como hablar, ¿no? Un ruido. Entonces, con el tiempo, los españoles dicen, Limac, y con el tiempo queda como Rímac, Barioe. También hay otro ejemplo de toponimia histórica, por ejemplo, en el caso de la playa que está al sur de Lima, esta playa Asia, ¿no? Entonces, han escuchado hablar que hay la playa Asia. Uno puede pensar que Asia es el nombre del continente asiático, pero no. En realidad, cuando los españoles también llegan a esta zona sur de la playa, al sur de Lima, preguntan también a los pobladores y los pobladores dicen, ¿cómo se llama este sitio? Y ellos le dicen, se llama Asiaj, con J, Asiaj. ¿Y qué significa Asiaj? De hecho, significa pestilente, o sea, que apesta. Y en cierta forma es así, porque en ese tiempo la playa, el mar, cuando sube la marea, el relieve de la playa era no era horizontal, sino tenía muchas oquedades, depresiones, y el agua se quedaba emposada cuando retrocedía la marea. Y al quedarse emposada empezaba a podrirse pues el material orgánico que había ahí y apestaba. Por eso dicen esta playa Asia, que apesta. Con el tiempo, miren ustedes, se ha quedado con el nombre de playa Asia, ¿no? Ya, esa es la toponimia. La cuadrícula e información marginal, bueno, eso ya es datos, ¿no? De la longitud, etc. ¿Cuáles son las características de la carta topográfica? Toda carta tiene latitud, longitud y altitud, metros sobre el nivel del mar. Se utilizan curvas de nivel, que son líneas equidistantes, o sea, separadas por igual distancia, que unen puntos del terreno con igual altitud. Ajá, esto es lo importante. Las curvas de nivel nos permiten representar el relieve, o sea, montañas, mesetas, así, valles. Y las curvas de nivel se pueden dividir en dos, curvas de nivel isométricas cuando representan la superficie continental, o sea, donde estamos nosotros, sobre el nivel del mar. Y curvas batimétricas cuando representan el relieve submarino, o sea, metros bajo el nivel del mar. En este caso vemos, por ejemplo, en el dibujo a la derecha, cómo estas curvas, vemos dos cerritos, ¿no? Un cerro más bajo a la izquierda y un cerro más alto a la derecha. Y acá vemos que están cruzando como líneas estos cerros. Estas son las líneas que forman las curvas. Esto que vemos acá. El punto alto se ve, es esta curvita chiquita. Y esta parte baja vendría a ser esta curva periférica, ¿no? Entonces, cada curva se divide, por ejemplo, en 10 metros, o sea, distancia de altitud. Entonces, cada curva que viene es una altitud diferente y se va llegando a esta altitud sin chocarse las curvas, por supuesto, porque tienen la misma altitud, no pueden cruzarse, ¿no? ¿Cómo se va a cruzar esta línea de 10 con la de 40 acá? No se puede. Entonces, toda la curva es 10 acá. Toda la curva es 40, ¿no? Entonces, esto es lo que yo digo. Entonces, estas curvas así concéntricas van formando un cerrito, porque la cota o altitud acá es 20 y acá puede ser 80. Entonces me doy cuenta que se está elevando. Igual aquí. Este es el cerro más alto todavía. Eso se da mejor aquí cuando con las curvas aquí, las propiedades de las curvas, ¿no? Dice, ¿no? Las curvas, la equidistancia, o sea, la distancia entre las curvas, eh,
se elige, o sea, la elige el cartógrafo en función de la carta y el interés que tenga, ¿no? De representar el terreno, según las pendientes o ángulos de inclinación del terreno. Pendiente significa ángulo de inclinación. Pendiente llana, o sea, el terreno no es tan inclinado. Pendiente alta, el terreno puede ser como un precipicio, bien alto, empinado. En este caso, la curva de nivel nos va a mostrar eso. Dice, las curvas de nivel contienen cotas. ¿Qué significa la cota? Acá está la cota. Esta es la cota. Este 100 es cota. La cota significa el número de las cartas. En las cartas topográficas representa la altura, o sea, el nivel sobre el nivel del mar de un punto geográfico. Por ejemplo, decir 100 es decir que esta curva está a 100 metros sobre el nivel del mar. Acá la masa al centro dice 200. Es el punto más alto, es un cerrito. Pero acá hay otra curva intermedia. Entonces quiere decir que la distancia entre curva y curva es 50 metros. Entonces yo digo 100, 150, 200. Esto que se está viendo en este dibujo de 50-50 se llama equidistancia, la distancia igual entre curva y curva. Y eso se ve en las cotas, se puede notar. La distancia que existe o la separación que existe entre curva y curva, como en este caso vemos, se llama zona, o sea, la distancia de separación entre curva y curva. Cuando la zona o la curva es muy separada, el terreno es llano. Si las curvas se juntaran, muy apretaditas, como el caso de acá, que se ve un acantilado, ¿no? Acá, se ve un acantilado es como un precipicio, así como la Costa Verde, ¿no? Que hay una caída y hasta la pista, ¿no? El terreno es medio empinado o abrupto. Entonces, cuando el terreno es muy empinado, las curvas se juntan, miren, se juntan así pegaditas. Luego quiere decir que el terreno es parado. Cuando las curvas se juntan, el terreno es bien parado, empinado. Si las curvas se separan, el terreno es llano, o sea, un poco llano. No es así parado, sino es medio pendiente, llana o baja. Si las curvas se juntan, la pendiente o inclinación del terreno es elevada, es abrupta, ¿no? Eso quiero mencionarles. Por eso dice acá, vuelvo a repetir. Contienen cotas, que es el número que en las cartas topográficas representa la altitud. La superficie comprendida que separa dos curvas, esta de acá, se denomina zona, es esta. Dos curvas de nivel nunca pueden cortarse entre sí o coincidir, salvo en el caso de acantilados que pueden estar bien pegadas, ¿no? ¿Y por qué la curva no se puede cortar? Ya lo dije hace un momento. ¿Por qué no se pueden cortar entre sí? O sea que esta curva 100 se corte con esta. Que venga por acá se corte. ¿Por qué no se pueden cruzar o cortar? ¿Quién me dice? Porque las curvas tienen una misma altitud. Si yo hago esta curva viene de 100, todo esto es 100. ¿Cómo voy a cruzar acá si esta curva es menor, si puede ser 50? ¿Cómo la altitud 100 se va a meter en 50? No se puede. El principio de la curva es que toda la curva tiene una misma altitud. Toda la curva. ¿Acaso no? De 100 en 100, pues 50 y 50 creo. ¿Ahí queda una pregunta? ¿Alguna duda? Acá se ve mejor. Propiedades de la curva. Si las curvas están muy separadas, como dice la zona, hay pendiente suave. Y cuando estas curvas están muy pegaditas, o sea, las zonas muy pegadas, muy cercas, hay pendiente fuerte. Por ejemplo, acá se ve este cerrito, acá se ve la pendiente suave, no es tan parada, y acá es un poco más parada, abrupta. ¿Y cómo se vería la curva? Bien, la curva acá, entre las zonas se ven más separadas. ¿Por qué? Porque la pendiente, el ángulo de inclinación es más llano. Pero acá se están juntando, entonces quiere decir que la pendiente se vuelve más abrupta. Salvo en las depresiones, que viene a ser un hueco, por ejemplo, en el terreno, las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cota que las contiguas. O sea, se refiere a esta de acá, ¿no? Más cerrada. Más cerrada, por ejemplo, este cerro. Este se nota que es un cerro porque acá dice, no sé, 10.000, ¿no? Metros. Después 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, pero la curva es más chiquita. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la punta del cerro, ¿no? De mayor altitud. Pero ¿qué pasa en el hueco, en la depresión? Acá es 3 metros, baja 1,2 m, ¿no? Pues, perdón, no, 3 metros no estoy hablando más. Acá se ve mejor. 30 metros, ¿no? 30 metros en la parte del hueco.
Va bajando 25, de 5 en 5, 20, 15, 10, 5. Pero esto quiere decir que la curva, este es un hueco, la curva va bajando, acá el punto más profundo es 5 metros, ¿no? Y que va descendiendo, y de tal manera que esto es la altitud era 30, ha bajado a 5, ¿no? Quiere decir que entonces la curva acá también lo va a reflejar. La curva más cerradita sería la que tiene menos cota, 5, y la más externa sería la que tiene más cota, 30. Porque es un hueco, es un hueco. No es como esto que es una altitud. Este es al revés, un hueco. Bien, no sé si hay alguna, acá también se ve el relieve en las curvas, por ejemplo, ¿no? Este es un cerro, ¿no? Y acá estamos viendo que la curva dibujadita acá dice 20. Luego viene una curva que es 40, o sea, va de 20 a 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, la parte más alta. Y aquí se ve. La curva más cerrada es 160 porque es la parte de la punta, ¿no? El cerro. Y va bajando así, ¿no? Hasta llegar a la base, que es 20. Vean ustedes que acá también esta parte es un poco menos abrupta y la curva está un poco más separada de la zona. Pero acá es más parado, más empinado, entonces la curva se junta, ¿no? Se junta. Y acá hay un río que está pasando en la base, este es el río que se ve acá, ¿no? Y estas de acá son como, cuando llueve el agua del cerro va cayendo, ¿no? Generando un drenaje, un agua escorrentiva. Bien, ¿alguna pregunta allí con relación a las curvas? ¿Alguna pregunta? Bueno, esa es la manera de representar un relieve en un plano, pues, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Un relieve en un plano. Bueno, a ver, parece que no hay preguntas, entonces me parece que más o menos se ha entendido. ¿Mm? Continuamos y terminamos con el plano. El plano es lo que hacen los ingenieros civiles, porque ellos representan imágenes con escala grande. Escala grande significa imagen grande y se puede ver detalles. Por ejemplo, acá se ve el estadio de San Marcos, ¿no? La universidad, se ven las calles, ¿no? Etcétera. Entonces el plano son representaciones de áreas pequeñas. ¿Por qué áreas pequeñas? Bueno, porque esto no es un departamento, pues esto es un área de un distrito, ¿no? Por eso también áreas pequeñas, dice, por ejemplo, cuando el ingeniero civil dibuja el plano de una casa, por normal que la casa tenga 200 metros, 300, no es tan grande como un distrito, pues, ¿no? Pero como dibuja un plano, él puede hacer ver en el plano cómo es la sala, el comedor, los dormitorios, ¿no? Acá dice que representan áreas pequeñas porque les digo que son áreas de casas, distritos, parques, en los cuales se toman en cuenta la esfericidad terrestre. No se toma en cuenta, perdón. O sea, en esta parte no se percibe pues que la Tierra es esférica, porque es muy área pequeña, por lo que no necesita proyección. Característica del plano es que no requiere pues de un control geodésico. Geodésico significa en la representación de áreas grandes, la geodesia es cuando tú representas áreas mayores de 25 kilómetros. ¿Ya? Y eso es cuando uno representa áreas mayores de 25, o sea, 30, 50 kilómetros, así, se usa geodesia. Y cuando representa áreas menores de 25 es topográfico. ¿Ya? Es topográfico. También el plano contiene información muy detallada. Se pueden ver parques, calles, avenidas, distritos, barrios. Los planos topográficos incorporan cotas y curvas de nivel, ¿no? Cuando es necesario. Y el tipo de escala que utiliza es grande o muy grande. ¿Por qué? Porque la imagen es grande para ver detalles. Ojo que, por ejemplo, aquí la escala numérica es inversa, ¿no? Por ejemplo, uno cuando dice escala pequeña, cuando yo decía escala pequeña aquí, porque podíamos ver todo el Perú, ¿no? Todo el Perú, ¿no? Acá, todo el Perú, digo, y pequeña la escala porque se ve todo el Perú, ¿no? Todo el Perú entra ahí, en un plano. Pero, la escala numérica, como les dije que es, la escala oficial de Perú, 1 en 1 millón. 1 centímetro igual a 1 millón de centímetros en el terreno. Esa es la escala numérica. Entonces hay una razón inversa.
mientras la escala numérica que se representa como una fracción, ¿no? Es la cifra del denominador es alta, 1.000.000, sin embargo, la imagen de la escala es pequeña. Y en cambio acá en los planos, eh, la escala numérica es un denominador de cifra más reducida. Por ejemplo, acá para que se vea, puedo decir que la escala es 1 en 500. ¿Qué significa 1 en 500? Un centímetro en el mapa es 500 centímetros. Pero yo corro 2 ceros, me queda 5, pero ya sería 5 metros. Entonces puedo decir 1 centímetro en el mapa es igual a 5 metros en el terreno. Pero dije 500, entonces cuando la escala es grande, la escala numérica, el denominador es una cifra menor. Y cuando es escala pequeña, el denominador de la escala numérica es una cifra alta, ¿no? 1.000.000, así. Acá sería 1 en 500. ¿Quedó claro eso, no? Es una relación inversa. ¿Alguna pregunta ahí? Porque pasamos a las preguntas y ver las respuestas. Profe, había mencionado sobre que cuando era menor que 25 metros, creo era topográfico, y No, cuando es mayor, ah, kilómetros. 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 Cuando es menor, o sea, cuando tú quieres representar un área menor de 25 kilómetros, usas mapas topográficos. Y cuando tú quieres representar áreas mayores de 25 kilómetros, se usa, la escala sería, o el mapa sería geodésico. Geodésico. Ah, ok, profe, gracias. ¿Ya? Bien, les voy a poner las claves, copien las respuestas para poder, explicarles. Uno es C de casa, 1 C de casa, 2 C de casa, 2 C de casa, 3 ya la resolví, D de día, 3 D de día, y 4 también es D de día, 4 D de día. Copien para poder revisar una por una rápidamente. Vayan copiando un ratito ahí. Voy a traer un poco de agua, vayan copiando. Bien, vamos a resolver entonces el ejercicio uno. Nos dice, a ver, el ejercicio uno nos dice, en un encuentro académico de geografía, distintos especialistas examinan un aspecto relacionado con las proyecciones cartográficas. En relación con este tema, uno de los expertos menciona, abren comillas para citar lo que mencionó. Es una técnica cartográfica que expresa la Tierra proyectando su superficie sobre un cono. Ah, ya, pues ahí dijo ya la clave, ¿no? Sobre un cono. Está hablando de la proyección cónica, entonces. ¿Y qué se puede deducir de esto? ¿Qué afirmación es correcta? Nos dice en la letra C. Correcto con relación a la proyección cónica es que la proyección cónica representa con mayor precisión y menor deformación latitudes medias. ¿A qué se llama latitudes medias? Le llama de 30 a 60 grados, ¿no? Porque ya hemos dicho que la latitud es 0 a 90. Bien, esta es la respuesta entonces. Las otras son falsas, ¿no? Si lo miran bien y lo revisan, por ejemplo, acá la B, los meridianos en esta proyección se encuentran de manera horizontal. Falso, pues el meridiano es de norte a sur, ¿ves? Así, son falsas. La única verdadera es la letra C, ¿no? Dos, dice, el Instituto Geográfico Nacional es el ente responsable de la cartografía nacional, proporcionando a las entidades públicas y privadas la cartografía que requiere para los fines de desarrollo y defensa nacional.
una de las representaciones que produce y difunde son las cartas topográficas. En relación a las cartas, determina proporciones correctas, ¿no? Entonces nos dice que la respuesta, hemos dicho, es la letra C, ¿no? En la 2 la respuesta es la letra C, o sea que verdad sobre las cartas es solamente 3 en romanos y 4 en romanos. ¿Qué es verdad? De las cartas 3, que las cartas es un documento que presenta latitud, longitud y altitud, metros sobre el nivel del mar, mostrando altimetría, planimetría. Y 4, que nuestra Carta Nacional presenta una información en escala 1 en 100.000. Eso es cierto. Ahora acá dice, ¿por qué es falso la 1, no? Procede a representar áreas de mayor extensión y presenta información de manera generalizada. Eso que ha dicho corresponde más bien a la escala, a la proyección cilíndrica, no, perdón, a la proyección, sí pues, ¿no? Digamos, de escala pequeña, ¿no? No tiene nada que ver con la carta. Son más ese mapas. Y 3, se encuentra elaborada a escala pequeña, no escala mediana, es falso. Bien, 3 ya vimos que es la D, ¿no? 22.5. 4, a ver acá hay un ejercicio con las curvas de nivel, ¿no? Hay que tener presente esto. A ver, vamos a leer, ¿no? Dice, la imagen a continuación muestra una región geográfica que con curva de nivel representadas con líneas isométricas, o sea, sobre el nivel del mar, ¿no? Continentales. Después de examinar el gráfico, valor de verdad de las afirmaciones. Nos dicen que en este caso es la letra D de día, o sea que la afirmación correcta es, la única correcta es el número 3, porque es verdadera acá, ¿no? La única correcta es el número 3, dice, que es verdadera, que las curvas de nivel de este documento se representan formas eh, del relieve presentes en la superficie continental. Claro, pues si son isométricas es sobre el nivel del mar continental. ¿Por qué es falsa las otras? Dice, el relieve localizado en la zona central presenta una mayor cota, 133, en comparación con el resto, o sea, con esta cerro de acá y el cerro de la derecha, izquierda y derecha. Mentira, pues 133 no es menor que 136, 135, es falsa. La geoforma extendida hacia el oeste revela un área con una inclinación pronunciada que abarca acantilados, o sea, presenta acantilados, pero hacia el oeste. Recordemos los puntos cardinales: norte, sur, a la derecha de ustedes este y a la izquierda de ustedes oeste. ¿Queda claro? A la derecha de ustedes este y a la izquierda de ustedes oeste. Pero acá dice que la forma extendida al oeste es pronunciado, es un acantilado. Para eso tenemos que ver la zona, ¿no? De las curvas. Hacia el oeste, o sea, acá. Pero acá que vemos que las curvas están separadas, pues, ¿cómo va a ser un acantilado? Más bien es una zona llana. Falso. Y 4, el sector con suave pendiente, o sea, pendiente suave, baja, dentro de todo el área geográfica se encuentra en el sureste. Sureste, norte, sur, ¿no? Este es este, sureste es acá, a esta dirección diagonal. Sureste dice que debe ser una zona suave. Al contrario, pues, si las curvas están pegadas, más bien estamos viendo que es una zona abrupta. La única verdadera es la 3. Entonces. ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a cívica, ¿no? A cívica. Voy a dejar de compartir esta y vamos a compartir la próxima diapositiva, que es este, la de cívica, ¿no? Ya, me confirman si pueden ver la diapositiva de cívica. ¿Pueden ver? ¿Sí? Y me dice si puedo, si ven que la Sí, muevo y todo profesor. eso. Se ve, Sí, ¿no? profe. Sí se ve, profe. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de otro tema, pues, ¿no? Que ya es la Constitución, derechos humanos, garantías constitucionales, o sea, la manera en que se protegen estos derechos que tenemos, ¿no? Como tenemos recursos de protección, que son las garantías constitucionales, y todo eso está, pues, en la Constitución, pues, ¿no? Básicamente, ¿no?
Ya, bueno, acá vamos que las garantías son varias, habeas corpus, ampliación de amparo, data, etcétera. Todas estas son garantías que generan protección a los derechos y son recursos que tenemos para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Entonces, las garantías constitucionales nos dice son los medios de protección, o sea, con estas garantías se protegen, ¿qué cosa? Los derechos humanos consistentes en la posibilidad que tienen, pues, el titular de un derecho, o sea, nosotros, un ciudadano cualquiera, tiene la posibilidad de poner en movimiento el órgano jurisdiccional correspondiente para que tutele, o sea, para que haga respetar este derecho si es que éste fuera quebrantado o amenazado o vulnerado, ¿no? O amenazado de vulneración. Entonces, aquí son garantías bien específicas para situaciones, ¿no? Que vamos a ir viendo. Estas garantías están en el artículo 200 de la Constitución peruana vigente, que es la de 1993, que está vigente hasta la actualidad. Entonces, vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Para tener presente en qué momento se pueden utilizar también, en qué situaciones, ¿no? Por ejemplo, la acción de habeas corpus. Habeas corpus en latín significa traer el cuerpo. Bueno, pero en el fondo esta garantía de habeas corpus en general se utiliza cuando queremos defender nuestro derecho a la libertad, ¿no? Cuando queremos defender nuestro derecho a la libertad. O sea que cuando por un momento, por una situación dada, estamos detenidos, por ejemplo, en la comisaría, ¿no? Y si no hay pruebas o acusaciones, entonces tenemos derecho a recobrar nuestra libertad interponiendo un habeas corpus, si es que no la quisieran dar, porque máximo uno puede estar detenido 48 horas, salvo que te detengan, salvo por motivo de espionaje, terrorismo o narcotráfico. Si te detuvieran por una de esas tres causas, espionaje, terrorismo, narcotráfico, que se sospeche que tú estás en eso, te pueden detener 15 días para investigarte, ¿no? Pero aún así, si no encontraran nada, te tienen que devolver la libertad. Pero en este caso, tu habeas corpus sería efectivo después de 15 días, ¿no? Bueno, veamos qué dice, ¿no? El habeas corpus procede ante el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera, o sea, alguien te vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales relacionados. Bien. ¿Cuáles son las características del habeas corpus? Nos dice, se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho, o también la demanda puede ser presentada por la persona perjudicada o por cualquier otra persona que está a tu favor, ¿no? También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. O sea, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ya, Juan Pérez no conoce bien sus derechos, una persona que, bueno, recién no conoce mucho y está caminando por Lima, ha venido de, no sé, de la selva, ¿no? Y no ha estudiado, capaz en el colegio, nada, está así, un trabajador humilde, lo detiene. Entonces tú dices, oye, Juan Pérez es mi primo, ¿no? Entonces hablando, me han dicho que lo han detenido porque estaba caminando ahí y vi una batida de policía, se lo llevaron. Como no sabía dar razón bien, se lo llevaron. Y ahora está en la comisaría de Ate, por cierto. Entonces, como ya pasa 48 horas, inmediatamente debería ser puesto en libertad. Pero puede ocurrir que esté pasando más de 48 horas y no lo ponen en libertad porque Juan Pérez no sabe pedir sus derechos, pero tú sí sabes que eres su primo, entonces agarras y llamas por teléfono a la Defensoría del Pueblo y dices, mi primo Juan Pérez está en la comisaría más de 48 horas, yo interpongo, por favor, solicito que la Defensoría interponga el habeas corpus para obtener que obtenga su libertad. Ese hecho de que tú llamaste por teléfono ya es un pedido de habeas corpus. Lo que hace la defensoría es llamar a la comisaría y decir, señor, este señor está más de 48 horas, no hay ningún cargo de denuncia contra él, deben soltarlo, pues, porque es derecho a la libertad. Ahora, también nos dice que el habeas corpus puede ser interpuesto mediante un escrito, por medios electrónicos, hasta por un correo, y es de manera, incluso de manera verbal, se levanta un acta en presencia del juez secretario. Entre los derechos protegidos también se encuentra el no ser detenido,
salvo por mandato judicial. Si hubiera mandato, sí te tienen que detener, pero si no, no. Ni por las autoridades policiales, salvo flagrante delito, o sea, salvo que te encuentres pues en pleno robo, ¿no? O pleno delito. Dice acá. eh, el no ser, también tenemos, el habeas corpus se presenta también eh, para que tú no seas privado de tu DNI, o sea, no te lo retiren, te lo quiten, si no te lo quieren dar. El no ser exiliado, sino por sentencia firme, también, si no, pero no te saquen del país. El no ser obligado a declarar culpabilidad contra ti mismo. Y también se puede presentar para protección a la familia frente a actos violentos. Acá nos pone un ejemplo, ¿no? Pedro Castillo dice, ¿no? Rechazan habeas corpus que interpuso Pedro Castillo a favor, se interpuso a favor de Pedro Castillo. O sea, se interpone diciendo que para que salga libre Pedro Castillo. Pero no puede salir porque está en proceso de investigación, ¿no? Y no fue víctima de violencia, sino que está siendo investigado y mientras no termine la investigación de la fiscalía y el debido proceso judicial, él no puede salir, ¿no? Porque el delito este de que se le aplica, ¿no? De faltar a la Constitución por querer cerrar el Congreso, etc. Entonces, como él todavía no termina su proceso y no se ha determinado su grado de culpabilidad, o se ha determinado su inocencia, entonces no puede salir. Igual habeas corpus no puede presentar, por ejemplo, un preso, ¿no? O sea, supongamos que una persona lo juzgan y se reconoce que ha sido culpable y lo sentencian 10 años en la cárcel. Entonces, con sentencia, ¿no? Un juicio, pasa el juicio y le dan sentencia de 10 años. Entonces, él está en la cárcel y él dice, ah, no, 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 voy a interponer un habeas corpus pues, para que me saque. No puede, pues, porque él ya tiene sentencia firme de proceso judicial. O sea, cuando tú, el habeas corpus no procede cuando ya hay un procesamiento judicial con sentencia, por ejemplo, ¿no? O sea, sentencia ya debidamente procesado, todo. ¿Cómo va a presentar habeas corpus? Pues si ya se ha comprobado que es culpable, más bien. O sea, ahí no procede. En el caso de Castillo, porque todavía no termina ni siquiera su investigación. Bien, la acción de habeas data. Esta es una garantía que se presenta casi o necesariamente relacionado al derecho a pedir información o al derecho también de prohibir que que publiquen datos de intimidad personal. O sea que para las dos cosas sirve, para solicitar información a la cual tienes derecho o sino también para impedir que se publiquen o se ventilen datos que vulneran la intimidad personal. Acá lo vamos a leer. La habeas data procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza el derecho que se refiere al artículo 2, incisos 5 y 6. Ya. Característica. Es competente para conocer este proceso de habeas data el juez constitucional del lugar donde se encuentre la persona o la información, perdón, y el dato o donde tiene su domicilio el principal afectado. Esta demanda de habeas corpus solo puede ser ejercida por el afectado, o sea, por la persona que está solicitando información, por los tutores, cuando eres menor de edad, son tus padres, ¿no? O mayor, o los curadores, cuando es un representante de una persona mayor, ¿no? Que no puede valerse por sí misma, el juez declara un curador, ¿no? Que es como un tutor de personas adultas. O por sus herederos por medio de un abogado. Los incisos constitucionales protegidos son 5, ¿no? Sí, 5. Solicitar, tenemos derecho a solicitar información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, pero se exceptúan informaciones que afecten la intimidad personal y también no se puede pedir información que sea relacionada a la seguridad nacional. Ahí tú no puedes pedir información. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, ¿eh? Haz de cuenta que estamos en un juicio, pues, o vamos viendo un juicio, ¿no? Hay dos personas, una persona que está en juicio con otra porque le den plata, no sé, ¿no? Y entonces el juez dice, bueno, va a haber una audiencia, ¿no? Y entonces tú vas a la audiencia y la persona dice, no va a venir la persona tal porque ha presentado un papel diciendo que está hospitalizado. Y entonces, como puedes, haz de cuenta que se trata de un peruano, eso, de mala onda, así, ¿no? Y entonces le están diciendo que está hospitalizado y él dice, no, esto es malicia, que es mentira, ¿no? Entonces dice, pero señor juez, ese me debe plata, por eso no ha venido, pues ese es un vivo, ¿no? Yo quiero saber en qué hospital dice que está. Bueno, acá me han dado diciendo que se encuentra en el hospital Almenara, se encuentra de internado.
Pero usted puede comprobar eso. Bueno, sí, se ha pedido un documento, se ha llamado por teléfono al hospital, nos han dicho que efectivamente está internado en el hospital Menara. Pero como yo soy mala onda, sí, peruano, eso es mala onda. Yo digo, pero ese es mentiroso, ese es mentira, juez, le están engañando. No, 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 yo, mira, si está en el hospital, bueno, pues, ¿qué cosa puede que preguntar qué enfermedad tiene? Pues a ver que si está enfermo de verdad o se está haciendo. Y entonces uno dice, no, señor, disculpe, pero eso que usted pide es una información de intimidad personal. No puede usted presentar un habeas data pidiendo que le digan qué enfermedad tiene esta persona. Eso es intimidad. Entonces, como ustedes ven, ahí no se puede meter uno, pues, ¿no? O también puede pasar al revés. También puede pasar, por ejemplo, al revés, ¿no? O no al revés, sino supongamos que el caso más típico de esto, mezclado con un poco de delito contra la imagen pública, también fue el caso de Paolo Guerrero con Magali, pues, ¿no? Magali que te ve, pues esa tía tiene pues un programa donde todo lo chismea, se mete a filmar a escondidas a la gente, ¿no? Creo que lo filmó a Paolo Guerrero caminando en la calle, era de noche con una chica, así, ¿no? Entonces ella dijo, este es Paolo Guerrero, sí, sorprendido a las 3 de la mañana con una chica caminando, cuando él debería estar concentrado en la selección nacional. Entonces sacó, según ella, su primicia, ¿no? De chisme. Pero en el fondo estaba faltando la verdad, pues estaba, primero que estaba metiéndose a seguir a una persona. Una persona tiene intimidad, pues quiere irse a salir al cine con alguien, todo, pues no tiene que darle cuenta a nadie, ¿no? Y después también lo calumnió, pues lo difamó diciendo que estaba en una concentración y se había salido, pues estaba con una chica a las 3 de la mañana. Y Pablo dijo, no son las 3 de la mañana, eran las 7 de la noche. Entonces, Paola la denuncia por esta cuestión y le dice que por ahí va a estar pasando imágenes de él, habeas data, pero aparte le dice que se retracte después de la calumnia que ha hecho, la difamación de su honor. Y Magali, como buena, el fiscal le envía un documento diciendo que tiene que retractarse en la misma televisión, en su mismo programa que ha dicho tal cosa, debe de desmentir eso que ha dicho, ¿no? Porque estaba dañando la imagen también. Y ella, pues como buena atrevida, agarra y rompe el papel de la fiscalía delante de la televisión, de la cámara. Y ahí nomás el juez ya le dije, rebeldía a la autoridad y la recluyó unos 6 meses en la cárcel, pues. Y ahí, por ejemplo, eso. Y Paolo también prohibió que se sigan difundiendo imágenes de su intimidad, pues caminando, él tiene que saberse con quién caminan, son datos íntimos, ¿no? Bueno, también se dice y seguridad nacional, por ejemplo, otro peruano, decir, es mala onda, esos que abundan, ¿no? Uno malcriado que diga, así que la habeas data me permite pedir información, ya pues yo quiero saber cuántos aviones de guerra tiene el Perú, porque habeas data dice que es derecho a la información. Así que voy a mandar un habeas data a la Fuerza Aérea para que me digan, pues, cuántos aviones de guerra quiero saber, pues yo quiero saber, tengo derecho. Se pone malcriado, ¿no? Como muchos peruanos por ahí, ¿no? Y por supuesto que le van a rechazar su pedido porque el habeas data no permite que se solicite información de seguridad nacional. ¿Cómo va pues, a pedir, a preguntar cuántos aviones de guerra hay? Pues, ¿no? O sea, eso se va a saber, eso es seguridad del Estado. Y pues eso no procede. En el inciso B nos dice, eh, también la habeas data se presenta para que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Ese es el caso que dijimos, ¿no? De que no deben estar publicando pues imágenes privadas, ¿no? Bien, ahí, ahora siguiente garantía es la acción de amparo. Recuerden ustedes que el habeas data defiende el derecho a la libertad y perdón, el habeas corpus defiende el derecho a la libertad y el habeas data el derecho a la información. Y los demás derechos, derecho al trabajo, la educación, derecho al libre pensamiento, opinión, creo, etcétera, todo eso se defiende con acción de amparo. La acción de amparo es para defender los demás derechos, que no sean libertad ni de información. Entonces, la acción de amparo dice se presenta o procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad o funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. Con excepción de qué? De que los que ya están protegidos por habeas corpus, que es libertad, y con excepción de lo que protege a las data, que es la información. Característica de la acción de amparo: se interpone ante el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho
o donde tiene domicilio el afectado, o donde domicilia el autor, ¿no?, de la infracción. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Claro, pues tampoco tú puedes poner acción de amparo cuando hay una ley, por ejemplo, ¿no? Una ley es obligatoria, pues. Entonces, una cosa es que no estés de acuerdo con la ley y otra cosa es que tú, bueno, quieras, pues, de verdad, si es que se ocurre una infracción de verdad con tu derecho, ahí sí, pero si tú crees que una ley, este, por ejemplo, eh, que sea una ley bien, digamos, formulada, ¿no? Entonces, un, un ratito, ¿eh? Ya, entonces, acá dice ahí claramente, no procede entonces tiene paro contra normas legales o contra resoluciones. Por ejemplo, que yo que diga, yo no quiero que haya derecho al trabajo para las mujeres. Pucha, pues, ¿cómo voy a presentar acción de amparo en eso, no? Eso es imposible, pues, ¿no? Ya, puede ser interpuesta por el propio afectado o por representante y también defensor del pueblo. El plazo para interponer la demanda de acción de amparo prescribe o pasa a los 60 días hábiles de producir la afectación. O sea, tienes 2 meses nomás para presentar tu queja, ¿no? Tu derecho a que se respete tu derecho, que no sea libertad, porque eso ya hemos dicho con qué, ¿no? La garantía busca la protección de derechos como la igualdad, el derecho a no ser discriminado, la libertad de conciencia, de opinión, de expresión, de información al trabajo, la propiedad, a la herencia, el derecho a la educación, la seguridad social, todo eso se defiende con acción de amparo. El Colegio Químico, ejemplo, representa acción de amparo contra resolución para vender víveres y consultas médicas en farmacias. Bueno, eso lo presenta pues porque piensa pues, ¿no?, que se está vulnerando su exclusividad, digamos, de, de que la farmacia no venda víveres ni hagan consultas médicas, ¿no? Bueno, eso es una cosa discutible, ¿no? Pero bueno, se presenta, pues es un ejemplo de la realidad, ¿no? Acción de cumplimiento. Este se presenta cuando un funcionario no quiere hacer cumplir una norma, pues su acto administrativo, ¿no? Pues, o se muestra, como dice aquí, renuente, o sea, se niega. Acción de cumplimiento nos dice procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente. ¿Qué significa renuente? Que se niega, ¿no? Que no quiere, pues, acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad de ley. Características de cuando uno puede presentar acción de cumplimiento es que tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y los actos administrativos frente a los actos omisivos, o sea, que no desean realizar esto, de los funcionarios y autoridades públicas. La acción de cumplimiento se interpone ante el juez constitucional o también dice cualquier persona podría iniciar el proceso, como también la Defensoría del Pueblo. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por el interesado. Por ejemplo, pongan que un juez, ustedes han ido a un juicio porque alguien te debe dinero y entonces el juez ordena, efectivamente, pues se comprueba la deuda y entonces el juez ordena que se embargue los bienes de la persona deudora, ¿no? Que se embargue. Esa es la sentencia del juez. Entonces, pero ocurre que el juez da la sentencia, todo, y no la ejecuta, pues, o sea, pasa un mes y tú le dices, pues, señor juez, ya pues un mes, usted ha dado sentencia de embargo y no ordena a la policía, todo que vaya a embargar. No, que el secretario ha salido de vacaciones, espérate, bueno, entonces ya pues ya va un mes y medio, entonces, no, no, ya va a caducar esto, entonces va a haber problemas, ¿no? No ejecuta. Entonces yo le presento una acción de amparo. Señor juez, le presento esta garantía para que usted haga efectiva en verdad su propia sentencia o acto administrativo. Entonces el juez no le queda otra, pues, porque es una garantía constitucional, tiene que ejecutar nomás la sentencia que él mismo dio, pero se mostraba renuente, ¿no? No la estaba ejecutando. Entonces, mejor dicho, la acción de cumplimiento sirve para que la gente, uno haga trabajar, pues, de funcionario público, ¿no? Ahí dice, el Tribunal Constitucional ordena al hospital, vía proceso de cumplimiento, o sea, acción de cumplimiento, pagar la CTS al trabajador cesado.
La CTS es la compensación de tiempo de servicio, ¿no? O sea, ¿qué pasaba aquí? Que ya se había cesado un trabajador y por ley le corresponde la CTS, pero la estaban haciendo larga y él presentó acción de cumplimiento, entonces el Tribunal Constitucional ordena al hospital que haga pues el efectivo el pago de lo según la norma, ¿no? Ya, acá hay dos garantías que hay que tener bien claro la diferencia, acción de popular y acción de inconstitucionalidad. ¿Cuándo se presenta cada una de ellas, no? A ver, atentos aquí, ¿ah? Porque acá puede haber una pequeña confusión, pero si lo escuchan bien y la explicación no van a tener. Acción de amparo se presenta o procede por infracción de la Constitución y la ley, pero se presenta cuando los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad a la que emane. Em, ¿Quién hace reglamentos? ¿Quién hace normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general? Bueno, en el caso más claro sería el director de un colegio, saca el reglamento del colegio. Pero este reglamento del colegio atenta contra un derecho de las personas que está en la Constitución. Entonces, por ejemplo, saca un reglamento que diga que las chicas, las alumnas, no pueden ir con falda, todas tienen que ir con pantalón. Entonces, eso atenta contra un derecho, pues, que no tiene libertad de, ¿no? De usar, de ver su apariencia sin que ofenda a nadie, por supuesto. Entonces, todos los padres de familia pueden decir, oye, este reglamento que ha hecho el director es contra la Constitución, vamos a presentar acción popular, ¿no? Característica de esto es de competencia exclusiva del Poder Judicial, o sea, se presenta la Corte Superior del Distrito Judicial puede ventilar esto. Cualquier persona puede plantear la demanda de acción popular, pero no se requiere acreditar, sustentar o invocar un interés propio y particular en el caso, dado que este proceso de acción popular no se funda en un interés particular, sino en un interés general. Claro, por ejemplo, cuando el director dice reglamento que todas las chicas no vayan, todas vayan con pantalón, está afectando a toda una comunidad, ¿no? Por eso que no es que yo presente acción popular por mí mismo, sino es porque hay un interés general, en este caso la comunidad educativa. También la acción popular constituye un proceso de control normativo que tiene por objeto proteger jurídicamente la primacía de la Constitución y la ley respecto del resto de normas de rango inferior a la ley. Ojo, acción popular es para rangos, normas y reglamentos que son inferior a leyes. Pero acá hay un ejemplo de acción popular. Interpone acción popular contra resolución que ordena audiencias presenciales como regla. Claro, o sea, por ejemplo, la audiencia puede ser virtual también, pues, ¿no? Pero la cosa es que se lleva a cabo la audiencia, ¿no? Con las partes presentes. Pero acá querían que sea solo presencial, entonces han interpuesto esto porque afecta, pues, a las personas que no pueden ir, por ejemplo, que están en el hospital, algo, se le priva. Entonces ese reglamento está mal, pues, ¿no? Esta resolución. Ahora, ¿cuándo se presenta acción de inconstitucionalidad? Ahí sí es cuando las normas son leyes de rango mayor, de instituciones mayores. Por ejemplo, procede contra normas que tienen rango de ley. ¿Quiénes emiten leyes? El Congreso. También decreto legislativo, decreto de urgencia. ¿Quién emite decretos de urgencia y legislativo? El Poder Ejecutivo. Tratados, el Congreso. Reglamento del Congreso. Normas regionales. ¿Quién da normas regionales? El gobernador regional. Y ordenanzas municipales. ¿Quién da ordenanzas o normas municipales? El alcalde, ¿no? Que contravenga todo esto a la Constitución. Quiere decir entonces que acción de inconstitucionalidad se presenta más bien cuando hay normas, reglamentos de alto nivel, como el caso de leyes, ordenanzas municipales, ordenanzas, normas regionales, ¿no? Ahí se presenta acción de inconstitucionalidad, con normas de mayor rango, como vemos, Congreso, Poder Ejecutivo, gobernador regional, alcalde. Esto se tramita, esta acción, en instancia única ante el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el que ventila y puede identificar y puede evaluar si esta norma o ley en verdad está en contra del espíritu de la Constitución, de lo que dice la Constitución. Puede ser también interpuesta por el presidente de la República, ¿no? Fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, defensor del pueblo, 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, ¿no? Si es ordenanza municipal, claro. O sea, los vecinos de un distrito, ¿no? Que la ordenanza
le afecta, ¿no? O puede ser solo de 1% sin exceder lo anterior, gobernadores regionales y alcaldes, colegios profesionales en materia de su especialidad. La finalidad de la acción de inconstitucionalidad es proteger el principio de supremacía de la Constitución. Quiere decir que ninguna ley, norma, decreto puede ir en contra de la Constitución. O sea, no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, ¿no? Ni en la forma ni en el fondo. Por lo que la sentencia que declara fundada la demanda contiene la declaratoria de que la ley o norma tiene con rango de ley, este, que ha sido cuestionada es inconstitucional y el Tribunal Constitucional, al evaluar que es de verdad inconstitucional, dispone que se derogue, o sea, que se anule esa ley, ¿no? Ordenanza, etcétera. Acá hay un ejemplo. Presentan demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley antiforestal impulsada por el Congreso. Claro, el Congreso saca leyes, pero si esa ley se entiende que va en contra de algunos derechos, entonces se pide eso que sea evaluada por el tribunal mediante la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, la ley antiforestal. Bueno, pues una ley antiforestal sería como decir que nadie puede invertir en la zona de la selva, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quedarían las empresas forestales, ¿no? Quedarían como que se le está restringiendo el derecho a trabajar o a generar esta actividad económica, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un ejemplo. La Convención de Derecho del Niño, para terminar, esto lo hace Naciones Unidas, ¿no? En 1900, eh, si no me equivoco, 58, no, 89, perdón, 89. Y este es un complemento de los derechos universales, ¿no? Dice, es el primer documento internacional jurídicamente vinculante. ¿Qué significa vinculante? Obligatorio. Es un compendio normativo que comprende los principios, derechos y garantías, ¿no? Y el documento reconoce que los niños, ¿qué entiende Naciones Unidas por niños? A todos los seres humanos menores de 18 años. Todos los niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y que todo niño tiene derecho a expresar libremente sus opiniones. Entonces, en esta Convención de Derechos del Niño, que es de Naciones Unidas, de la Asamblea General, ¿no? Podemos reconocer estos principios, ¿no? Estos principios de la Convención. Por ejemplo, el principio de la no discriminación del niño. Bueno, eso ya se entiende, ¿no? Que no solo los niños, sino nadie debe ser discriminado, ¿no? Pero acá lo dice más específicamente. Todos los niños tienen los mismos derechos en todo caso, en todo momento y sin excepción. También nos dice, esta número 2 de acá a la derecha la usan mucho los jueces en juicio de alimentos. Este principio se llama el interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia debe tener en cuenta primero qué es lo mejor para los niños. Por ejemplo, eso de qué es lo mejor para los niños lo impone un juez, por ejemplo, un juicio de alimentos, ¿no? Un mal padre, mala madre, no quiere dar dinero para los alimentos. El término alimento se utiliza en derecho para decir salud, educación, recreación, vivienda y alimento también, ¿no? Entonces no quieren dar dinero para atender esa necesidad de su menor hijo, diciendo que no hay trabajo. No, no tengo trabajo, ¿dónde voy a sacar plata para darle si no hay trabajo, no hay trabajo? Entonces el juez dice, bueno, ¿sabe qué, señor? Le mando una orden de que pase por el examen de médico en medicina legal para ver su estado de salud y recibe el resultado diciendo que dice pues que esta persona está sana, ¿no? Entonces el juez, atendiendo el interés superior del niño, le dice, señor, mi juzgado le impone una pensión de 500 soles mensuales a su menor hijo. Y el otro dice, pero no tengo trabajo, ya le he dicho, ¿dónde voy a sacar 500 soles mensuales? Entonces él dice, señor, usted está sano, trabaje, limpie carros, cante canciones, no sé, haga algo en la calle y junte los 500, ¿ya? Porque acá lo que interesa es que el niño necesita. Entonces el interés superior del niño. La participación infantil, que los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre situaciones que les afecten, ¿no? Y además derecho a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en su familia, ¿no? El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, pues, ¿no? Y a desarrollarse y alcanzar su proyecto o potencial de vida, ¿no? Bien, eso es la parte que corresponde a este tema.
Y acá tenemos las preguntas y acá pongo las respuestas. Copien las respuestas para ver rápidamente algunas de estas preguntas. Uno es E de esperanza, 1 E de esperanza, 2 es B de botella, 2 B de botella, 3D de día, 3D de día y 4B de botella, 4B de botella. Bien, ya nos quedan 5 minutos. Por favor, copien esto para poder ver rápidamente. Copien las respuestas, por favor, para que puedan ya tener la revisión respectiva. Entonces vamos a ver rápido la uno. Bueno, es una, nos dice, bueno, relacionar las garantías con los casos que se presentan. Nos han dicho que la uno es la E, o sea, uno con C. Habeas corpus, con el caso, un joven fue interceptado por la policía mientras transitaba por un parque, ya se sabe. 2, acción popular con A. Un empleado interpone un reclamo ante el Poder Judicial en contra de la empresa que labora debido a que implementó un nuevo reglamento. O sea, la empresa publicó un nuevo reglamento que le exige trabajar más de 8 horas. Entonces, ahí vemos que todos los trabajadores de la empresa pueden sumarse aquí en acción popular. 3D. 3, acción de inconstitucionalidad con D. El caso D dice, unos ciudadanos interponen una garantía ante el Tribunal Constitucional con la finalidad de que se determine la inaplicabilidad de un decreto de urgencia emitido por el gobierno, ¿ya ves? A nivel de decretos, leyes, es acción de inconstitucionalidad si se entiende que esto está vulnerando la Constitución. Y 4, acción de cumplimiento con el caso B. Un ex empleado de una municipalidad obtiene un fallo judicial a su favor en el que se dispone que se reincorpore inmediatamente a su trabajo, ¿no? Por haber sido cesado de manera indebida. No obstante, a pesar de la orden emitida por el juez, las autoridades municipales se rehúsan, ¿no?, a cumplir disposición y no lo restituyen. Entonces, acción de cumplimiento. Para que se cumpla la orden del juzgado, ¿no? 2 nos dice, a ver, no, la 2 dice que es B, ¿no? Una señora solicita la devolución de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones ante la entidad correspondiente. No obstante, a pesar de haber realizado varias solicitudes, no obtiene pues respuesta precisa, es decir, ni le permiten acceder a los registros de sus aportes, o sea, ella no sabe ni cuánto dinero tiene ahí, que realizó al laborar en el sector público. Ante la negativa de la entidad a proporcionarle dichos documentos, o sea, cuánto dinero, información, ¿qué garantía debe interponer? La letra B, acción de habeas data, o sea, derecho a saber que le den la información de cuánto suma sus aportes, ¿no? O sea, el dinero que ha aportado en el sector público. Tiene derecho a saber eso. 3, nos dice, un docente de una institución educativa privada alega que fue despedido de manera arbitraria por decisión del director, sin seguir el debido proceso ni respetar sus derechos laborales. Ante esta vulneración, el docente afectado decide interponer la garantía constitucional denominada acción de amparo para exigir la protección de su derecho al trabajo, pues, ¿no? ¿Procede? Sí, la letra D. Sí, procede el que presente la acción de amparo porque la acción de amparo protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados por actos arbitrarios. En este caso, su derecho a trabajar. Y 4, para finalizar, ¿no?, nos dice, Profe, se le cortó el audio. ¿desde qué hora se ha cortado? ¿No han avisado? Profe, Hace, se cortó cuando se empezó el Hace poquito. ejercicio. ¿Cómo? Ajá, cuando empezó el ejercicio. Hace un ratito. ajá, sí, sí, Ya, sí. se cortó Recién. solito. ¿Vale? ¿En la pregunta qué? ¿3 o 4? No, en la 4, cuando empezó a Ya, hablar del ya. ejercicio, se cortó. Ya, ya.
Bueno, entonces la pregunta 4 nos hablan que este derecho del niño, ¿no? Hemos dicho, complementa los demás derechos, etcétera, etcétera, y nos dice que veamos cuál de estas afirmaciones son correctas, ¿no? Me avisan, porque se cortó solo, yo no lo corté. A ver, ya, vamos a ver. Dicen que es la letra B. B dice que es verdad, 2 y 3. 2 es que esta Convención de Derechos del Niño ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana, fundamental de la infancia, su protección y desarrollo. Y 3 dice, uno de los principios es el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, asegurando su acceso a necesidades esenciales. ¿Por qué no es verdad, por ejemplo, la 1? La 1 dice, este instrumento fue aprobado por todas las delegaciones que forman la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. No, pues, no es Naciones Unidas. Por eso es falso. Y 4 dice, este convenio asegura que la población económicamente activa tenga el derecho de participar, expresar su opinión. No, pues, si la población económicamente activa es a partir de los 18 años, estamos hablando de los niños. Por eso que esta es falsa. Bien, ¿alguna consulta antes de terminar ya? Está fácil, está claro, ya nos falta nada, ya creo que hemos terminado. Más bien les agradezco su participación, ya son un poco más de 1 y media, entonces hasta la próxima. Cuídense mucho, bendiciones. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima. profe.